Durante este mes tenemos la idea o el deseo de poder trabajar un tema nuevo y vamos a estar teniendo una seguidilla de sermones que van a estar hablando sobre la gracia. Déjeme proponerle una idea en su mente y usted al escuchar esto podrá ver qué tan bien o satisfactorio le suena a esto. Imagínese que usted recibe una llamada del banco hoy y le dicen, mira, quiero que sepas que todas las cuentas que usted tenía, todo el crédito, todos los préstamos, todo lo que usted tenía con nuestra entidad o con todas las entidades bancarias o crediticias, fueron totalmente canceladas. Vino una persona a nombre de usted y canceló todo. Qué bien suena eso, ¿verdad? Suena bastante satisfactorio. Pero no solo eso, sino que también reflexione que en ese momento le dicen, y no solo esto, sino que también ha dejado cubierto cualquier posible gasto en el futuro. Su deuda ha sido cancelada. Ese es el ejemplo que nosotros nos damos o que entendemos sobre el concepto de lo que nosotros hablamos sobre la gracia. Y es una buena forma de verlo, claro que sí. La gracia, el regalo inmerecido de Dios. Es definitivamente un concepto que nosotros manejamos en el cristianismo y que debe de importarnos si sabemos o no el hecho de entender qué es la gracia. Porque la gracia está implícitamente conectada con todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Si no entendemos qué es la gracia, muy posiblemente estemos faltos en algo. O si no entendemos qué es la gracia, nos está faltando un conocimiento para entender de lo que día a día estamos viviendo usted y yo, todos nosotros. La gracia. Déjeme decirle que la gracia es un término que lo podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en diferentes palabras. En el hebreo es una palabra que se dice yem y que quiere decir o significa favor, aceptación o buena voluntad concedida a alguien sin que se lo merezca. Esto es fácil. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 8, cuando dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Está ahí esa palabra, gracia. En un mundo desfavorecido, Noé agarró, tomó, o delante de la mirada de Dios, tuvo gracia. Él no lo tomó, vino de Dios. Pero en hebreo, pero en griego, tenemos esta palabra que es charis. Charis significa gracia en griego. O lo que nosotros entendemos en español como gracia. Don gratuito, favor inmerecido, bondad divina que se concede sin ser merecido o sin haber mérito. El ejemplo claro de esta palabra la encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8, que va a ser nuestra lectura y quiero que me acompañen allá al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice para nosotros de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 añade y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un pasaje hermoso y que nos habla directamente y nos describe la gracia. Y basado en esta idea que por gracia somos salvos, tenemos que entender hoy en esta mañana sobre el hecho de que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Así que vamos a estar trabajando desde el punto de vista de este versículo. Este versículo tiene para nosotros o nos motiva y nos mueve a entender tres principios activos que tenemos que determinar sobre lo que está sucediendo acá. El libro de Efesios es un libro interesante, o es una carta, perdón, interesante, que Pablo escribe a una iglesia donde mayormente el cristianismo era del índole gentilicio. Había judíos, cristianos también, pero de la mayoría eran gentiles. Y entonces había que entender algo también dentro de la concepción del pensamiento de lo que es una lucha, de lo que está sucediendo en esta zona. Recuerden que el judaísmo tenía la característica de querer imponer de cierta manera las reglas judías a lo que era el cristianismo, ya que ellos entendían que eran la nación de Dios y tenían de cierto modo un acogimiento hacia el cristianismo muy propio de ellos. Y también para el judío fue difícil comprender cómo el gentilicio entra tan fácilmente al cristianismo por la misericordia de Dios.
es que tiene que ver con lo que es la gracia. Por eso exactamente esta parte donde Pablo habla en el capítulo 2 de Efesios tiene un vínculo estrechamente importante para entender el concepto de la gracia como un favor inmerecido de parte de Dios. El capítulo 1 de Efesios nos habla sobre cómo es que en la concesión divina todo esto se llevó a cabo. Y Pablo dice, el Padre fue que el planeador de un plan perfecto para la salvación del hombre. Dice, el Hijo fue el ejecutor de dicho plan para la salvación del hombre. Y el Espíritu de Dios fue el revelador de este plan para la salvación del hombre. Entonces, nos habla en el capítulo 1 cómo las tres divinas personas ejecutan en acción, en progreso hacia la humanidad, la salvación. Y por eso en el capítulo 2, Pablo nos introduce entonces al concepto equilibrado del que tiene que tener tanto el judío como el gentil creyente, el Hijo de Dios verdadero, sobre la gracia. Y el primer concepto está ahí, desde el versículo 1 al 3, donde Pablo nos enseña que la incapacidad del hombre lo excluye de todo derecho de la gracia de Dios. Entender que somos faltos, somos incapaces. Lean conmigo, versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es sumamente importante entender lo que Pablo está alegorizando desde el principio, o el plan de Dios, ¿ok? Pero no vamos a entrar todavía en ese detalle, vamos a ir al segundo punto con esto, pero hay que entender eso, es el plan de Dios, no el plan del hombre. El hombre no es el que quiso salvarse, ¿sí? Es muy duro decirlo, pero usted tiene que entenderlo. Usted no quiso salvarse, yo no quise salvarme. Nosotros realmente tenemos en nosotros la naturaleza de querer, sí, seguir viviendo o de querer, ¿verdad?, progresar en nuestra vida. Pero como no entendemos el concepto de la vida eterna o no entendemos el concepto de lo que está más allá de esta vida humana, física, natural, entonces nuestros deseos están ligados a este concepto humano, pero no al divino, no a la preservación de nuestras almas, sino del cuerpo. Estamos errados o limitados a una convicción visual, carnal. Por eso nosotros claramente éramos incapaces. Y dice Pablo que Él nos dio vida. Y eso se puede entender desde Génesis hasta el día de la cruz. Él es el que sigue sustentando a nosotros tanto una vida física en estos cuerpos, en esta forma corpórea, como en una vida espiritual que trasciende más allá. Y Jesucristo, yo soy la vida. Yo soy el camino, muchas cosas importantes, pero el detalle es que la vida no solo radica en el hecho conceptual de lo que usted y yo tenemos como respirar y exhalar aire y poder andar caminando y hablando ahí, sino trasciende más allá de esta vida humana. Y eso nosotros no lo podemos preservar por nuestras propias fuerzas. Somos incapaces. Porque hemos sido llamados al pecado, hemos sido llamados a la desobediencia a causa de nuestras concupiscencias, a causa de la caída del hombre en el jardín del Edén, y a que usted y yo continuamente de nuestra propia voluntad decimos o seguimos inclinados hacia estos deseos pecaminosos. Pablo nos dice tres cosas: espiritualmente muertos, moralmente esclavos y legalmente condenados. No hay salvación para el ser humano. No hay manera en que usted y yo podamos haber sentido la capacidad o la conducta moral, espiritual o legal para poder creer, pensar o entender que pudiésemos habernos salvado por nuestras propias fuerzas. No era posible. Así que esto es difícil. Pablo mismo nos ha dicho esto en Romanos capítulo 3, versículo 23, ampliando un poco más sobre esta idea cuando él decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
usted, yo, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos y decidimos día a día pecar. Es impresionante, ¿verdad? Ir detrás de nuestros deseos carnales nos conducen al pecado. No es que el cuerpo sea malo en sí mismo, porque a veces satanizamos toda la idea carnal como que el cuerpo es malo, 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 muy malo y absolutamente malo. No, usted tiene hambre, tiene deseos de comer y eso no está mal. Es normal. Son cosas naturales que se nos dan. Usted quiere amar a alguien, que es un deseo, o usted quiere entablar una relación con una persona, eso también está bien. Esos son deseos que están en el cuerpo. El problema es exceder esos deseos o tomar de estos deseos de una manera incorrecta o fuera de las bases o los límites que Dios ha establecido. Ahí es donde tenemos un problema. Usted y yo somos incapaces de salvarnos. Eso es duro, porque si hay algo que le gusta al hombre es tener el control de su propia vida. Qué difícil, ¿verdad? Cuando pasa algo y se nos sale de control, cuando llegan las facturas y no tenemos cómo pagarlas y están fuera de nuestro control, se vuelve un estrés implacable, se vuelve una situación bastante complicada, bastante difícil en nuestra mente y no solo eso, o cuando somos papás y que los hijos ya salen de la casa y se van y entonces no vuelven a la hora que uno les dice y se nos salen de control y entonces eso nos irrita, nos inquieta, o cuando los planes que hacemos para vacaciones o etcétera, cualquier otra cosa, visión de negocio, lo que sea, no sale como lo esperábamos o como habíamos definido, eso nos inquieta porque somos hombres, mujeres, seres que nos gusta tener todo bajo nuestro control. Y lo peor que entendemos acá, según lo que nos dice Pablo, es no podemos. Lamentablemente es usted y yo, nosotros, no podemos salvarnos. Somos incapaces de salvarnos porque somos personas desobedientes. No seguimos la regla divina. Somos incapaces. Estamos llenos de maldad, en un mundo de maldad, que tiene una corriente de maldad que nos empuja, nos arrastra. Y usted y yo tal vez no es que deseemos hacer lo malo específicamente todo el tiempo, pero esa corriente nos arrastra y nos lleva cada vez a conducirnos hacia estos escenarios. Esa corriente está dominada y está llevada a cabo por un ser que se llama Satanás, el cual es el que maneja esa corriente. Y adivinen en qué está interesado el enemigo. El enemigo está interesado grandemente en que usted y yo vayamos contra los mandatos y designios de Dios. Por eso esa corriente empuja a ir hacia algo completamente ajeno a la voluntad divina, porque quien maneja esa corriente del mundo es Satanás. Y usted y yo, adivine, estamos ahí. Pero usted y yo podemos decidir si somos parte o no de esta corriente. Aquí viene la noticia alentadora, porque Pablo también nos dice a partir del versículo 4 en adelante sobre la naturaleza de Dios es la que impulsa la manifestación de esta gracia. Sí, somos incapaces de poder tener el derecho a la gracia de Dios, pero la naturaleza de Dios, Dios en su propia naturaleza, Él es un ser de amor, de bondad. Él es un ser que está listo y dispuesto, que Él quiere rescatarte, rescatarme, rescatarnos. Es lo que Dios desea. Dios no quiere que perezcamos. A lo que dice el versículo 4 hasta el versículo 7, dice Pablo, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí hay un propósito que se va a tocar hasta el punto 3, pero es importante que nosotros entendamos por causa de que Pablo dice aquí claramente, por causa de algo es que podemos recibir de esta gracia que proviene de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender esto. La gracia no se mueve porque usted y yo hayamos tenido fe. Usted y yo tenemos fe por causa de que la gracia de Dios vino. Porque algunos van a decir, somos salvos por fe. Sí, somos salvos por fe, es lo que nos está diciendo el escrito.
Pero no quiere decir que porque en usted nació espontánea, mágicamente esa fe, no, esa fe nació a causa de una acción divina, no a causa de un deseo humano. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esa acción divina se llama amor. Pablo aquí nos dice, Dios es rico en misericordia, Dios ama su creación y Dios nos otorga vida a través de Jesús. Ahí está la fórmula. Eso es lo que le decía Jonás a Dios allá en Nínive, en capítulo 4 de Jonás. Cuando estaba molesto, ¿ah? Y le dice Jonás, esto es lo que yo decía y por eso corrí, y por eso no quería venir a Nínive. Porque conozco que eres un Dios clemente, tardo para la ira, grande misericordia. De la antigüedad se sabe, mis queridos hermanos. Dios es un Dios de misericordia. La misericordia es esa actitud que está en Él, de entender que nosotros somos incapaces. Eso es lo bonito. Anteriormente vimos esto como una noticia abrumadora, sentirnos incapaces, pero es esa misma incapacidad la que genera en Dios esta misericordia hacia nosotros. Él sabe que somos incapaces. Usted y yo no lo podríamos lograr por nuestras fuerzas, somos incapaces, por eso Él decide proceder y eso se le llama amor. Amor no es un sentimentalismo, hermano, algo que usted siente hoy por alguien momentáneo, espontáneamente, no. El amor bíblico, esta palabra ágape, lo que nos dice aquí, nos enfoca y está arraigado al hecho divino de Dios y que usted lo puede explorar más en 1 Corintios capítulo 13, es exactamente que el amor es una decisión continua en pro a otro, en rescate a otro, es activa y ejecuta, no un mero sentimentalismo. No es que Dios deseó nada más salvarnos, no, es que Dios hizo algo para salvarnos. Por eso al principio les decía que el capítulo 1 de Efesios hablaba sobre la importancia de cada una de las tres personas divinas que son narradas en la Biblia. El Padre planeando, el Hijo ejecutando y el Espíritu revelando a nosotros todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Ese es el enfoque. Dios es rico en misericordia. Dios ama a su creación y Dios nos otorga vida a través de Cristo Jesús. Esta es la pieza clave, esta es la pieza fundamental, Jesucristo. Jesucristo, mis queridos hermanos. Sin Él, usted, yo, todos nosotros estaríamos en serios problemas. Estaríamos aún andando sacrificios si es que usted y yo hubiéramos nacido dentro del pueblo judío y si no, tener que anexarnos si nos hubiésemos dado cuenta y percatado de lo importante que sería este ser supremo que pertenece solo a una nación. Pero Dios ha abierto esto a muchos y eso a nosotros nos es un gran, gran beneficio, mis queridos hermanos. Qué importante es Cristo para nosotros. Sin Cristo, esto no tendría sentido. Para nosotros, que no pudiéramos haber alcanzado algo tan grande, no hubiéramos podido lograr esto. Pablo continúa hablando en su enseñanza sobre la gracia y dice, la naturaleza de Dios impulsa la manifestación de la gracia, pero no solo eso, sino que cuando usted ve ya los versículos 8 en adelante, Pablo también dice algo importante para nosotros o aprendemos de esto que Pablo menciona es que Dios establece solo una única forma o medio de salvación a través de su gracia. No hay otra cosa. O sea, Dios no es que hizo diferentes formas o puso diferentes puertas para que usted y yo pudiéramos alcanzar o hacernos con la vida eterna. No, sino simplemente a través de su gracia es el único método para el que usted y yo podamos acceder a la salvación. La gracia de Dios. Efesios capítulo 8 de nuevo, capítulo 2, perdón, versículo 8 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí lo dice. Sois salvos por gracia. Hablando de la gracia de Dios hacia nosotros, no de la que usted y yo tengamos por otro.
hablando de la gracia de Dios, el don inmerecido, o sea, que Dios tuvo misericordia, nos amó y por eso puso a Jesucristo para que Él fuese el rescate de todos nosotros. Él hizo, Él planeó, Él actuó, Él llevó todo a cabo, Dios, para que usted y yo hoy nada más llegamos y obedezcamos. Y hasta eso a veces se nos complica, pero bueno, obedezcamos. Es la idea que Dios tenía, que usted y yo obedeciéramos, mi querido hermano, mi hermana, amigo. Obedecer. Qué fuerte esto. Porque solo hay una forma y es a través de la gracia del Dios de misericordia. Nada más. Y esto no se mueve porque usted y yo tuviéramos fe. No, usted y yo tenemos fe porque la fe es la respuesta activa a entender la gracia de Dios. Cuando decimos que somos salvos por fe, no quiere decir que es que porque usted cree es salvo, no. Sino quiere decir que porque usted conoció, entendió que hay un Dios grande, maravilloso, un ser divino que quiere salvar tu alma y que ha hecho algo, envió a su Hijo Jesucristo en rescate por todos, que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida y ser el primogénito de todos aquellos que seremos levantados de entre los muertos. Y creemos. Ahí sí. Ahí está el detalle. Y entonces esta es la respuesta de aquel que se acerca a Dios. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es necesario que el que crea a Dios, que se acerca, a Dios, crea que le hay. Siempre he dicho que tener fe no es difícil. Lo complicado es dónde depositar la fe. Hay gente que tiene fe porque se va a pegar el gordo navideño, o que tiene fe en su papá o en su mamá, o que tiene fe en que el esposo o la esposa nunca le va a ser infiel. Tiene fe en muchas cosas. Tener fe es fácil. Usted y yo podemos creer que algo o alguien será fiel o trascenderá o sucederá. Pero la garantía de eso es muy ambivalente. Difícil, ¿verdad? Pero Dios, tener fe en Dios, depositar nuestra confianza en Él, no es una ambivalencia. ¿Y saben por qué? Porque Él ya actuó. No estamos teniendo fe en algo que estamos esperando que suceda, no, ya sucedió. Dios ya hizo un acto de amor y misericordia para que usted y yo, para que todos nosotros podamos alcanzar la salvación. Lo único que estamos esperando es la venida del Señor Jesucristo, pero ya lo que tenía que hacerse se hizo. Esto solo se llama perseverar, mantenernos fieles, pero ya la gracia de Dios ha sido manifiesta a través del Señor Jesucristo y esto es el regalo inmerecido. Por eso es que usted y yo tenemos fe, porque nosotros fuimos amados por Dios y Él entregó todo, nosotros no, hermanos. Es aquí donde está el punto. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. La manifestación activa del amor de Dios a través de las acciones y de la obra redentora de Jesucristo hace que nosotros creamos en Él y que a través de esto es que usted y yo podamos tener fe. Una fe real, una fe esperanzadora, la voluntad del Dios eterno. ¿Cuál es? Que usted y yo seamos salvos y que el mundo entero seamos salvos. Cuando usted sigue leyendo versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Escuche lo que dice en el 10, es importantísimo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas. Porque somos hechura ¿de quién? Cristo. Fuimos salvos a través de la sangre del Cordero inmolado, y el Cordero inmolado vino a profesar las buenas nuevas de salvación. Y esa buena obra que Dios ha preparado, ha establecido para que usted y yo estemos en ella es anunciar la salvación.
anunciar el evangelio. Por gracia somos salvos, hermanos, y por gracia tenemos que también hablar a las gentes para que ellos sean salvos. Dios nos ha encomendado a nosotros activamente una tarea de salvación. ¿Cuál es? No es que nosotros podamos salvar a alguien, no es que usted y yo tengamos el poder de hacerlo, no pudimos por nosotros, ¿cómo vamos a poder hacerlo por otra persona? No. Pero es que esa dicha, esa felicidad, ese gran gozo que debe haber en nosotros al sentirnos salvos, al saber que el Señor Jesucristo murió en una cruz por usted, por mí, para que todo el mundo pudiera llegarse a Él, como dice Juan 3, versículo 16, perdón, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero tiene que creer. El que todo aquel crea, tiene que creer. ¿Y cómo creerán? Dice Pablo allá en Romanos, si no hay quien les anuncie. Es exactamente esto. En el propósito de Dios es que su gracia que llega a nosotros de un favor inmerecido sea reproducida por sus hijos. Porque el Hijo es figura del Padre. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya preparó de antemano la salvación. Dios ya preparó todo el camino. Dios ya nos dio su palabra. Aquí está, hermanos. Ya Él preparó todo el consejo divino, todo lo que tenemos que reproducir y decir. Ya Dios preparó todo. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es hablar. Darle la habilidad a esa gracia divina que fue manifestada a través de Cristo Jesús. Eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Y si no podemos apreciar hoy, y si no podemos entender realmente lo que esto significa, es muy posible que tengamos que revisar nuestros corazones y ponernos a cuentas con Dios. Porque usted y yo no tenemos algo que nos merezcamos, sino vivimos en el efecto del amor de Dios a través de Jesús, por causa, gracia del Dios de misericordia. Ese es así. Siempre ha sido así. Nosotros hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hoy hemos recordado, hermanos, a través de Efesios capítulo 2, que el hombre como tal es incapaz de excusarse por sí mismo delante de Dios. No tiene el derecho a la gracia. Sabemos que la naturaleza de Dios impulsa la manifestación de esta gracia. Y Dios establece el único medio de salvación a través de su gracia en la presencia de Cristo Jesús. Quiero despedirme diciéndoles esto. La manifestación activa del amor, de su amor, perdón, frente a la impotencia del hombre, es por causa de la incapacidad del hombre de poderse salvar. Dios sabe que el ser humano es incapaz por sus propias fuerzas. Dios hizo lo que sabía que el hombre era incapaz de hacer por sí mismo. Lo que el hombre era incapaz de hacer, hermanos, Dios lo hizo por él. Que Dios los bendiga. Sí.